al final también invito a mi compañero João Moutinho de Brasil para que participe en la presentación. Ya una pena que seamos los últimos, ¿no? Se nota, después de 3 días, todo el mundo un poco cansado, pero bueno, intentaremos ser lo más dinámicos posible. Me gustaría empezar por agradecer la invitación que nos hicieron desde Italicol y sobre todo desde la Agrícola, ¿no? Diego Ariza por habernos invitado y haber sido un anfitrión excelente, ¿no? Sí, buenos días a todos, buenas tardes. ¿Quién tiene hambre? Todos, yo también. Muchas gracias a todos. Para nosotros es fundamental y magnífico estar acá en Colombia. Y antes de Eric, gustaría de hacer una mensaje muy positiva. Nosotros somos de Brasil, como 20 años casi de acuacultura. Y tenemos acá Valo de México, tenemos Ricardo de Aquabel, personas muy experientes que con certeza también entienden que vosotros acá de Colombia están muy bien. Parabéns. Bueno, pues primeramente nos gustaría empezar presentando un poco la empresa. Quizás muchos de vosotros es la primera vez que escuchéis hablar de IPRA, ¿no? IPRA es una empresa farmacéutica española que está centrada única y exclusivamente en prevención, ¿no? Fue la estrategia que fue siguiendo durante los últimos años y únicamente trabajamos con biológicos, ¿no? Es decir, con vacunas. Inicialmente la empresa solo trabajaba con animal, pero desde los últimos 3 años pues hemos visto la oportunidad, ¿no? Y también estamos desarrollando productos para humana y de hecho ya tenemos una vacuna del COVID y seguiremos trabajando en más. Me gustaría seguir con un vídeo para que entendáis un poco cuál es la filosofía de la empresa. Si me podéis dar al Evolution. Everything is continuously evolving. We evolve to be stronger, to adapt to our environment, to live better. Yes, everything evolves, and IPRA too. And the passage of time has shown us we've chosen the right path, that of prevention. A path that has led us to becoming experts in biotech vaccines and highly innovative services. That's why at IPRA, we continue to evolve to be stronger, to build immunity for a healthier world. An evolution that could only move us in one direction, towards prevention and people's health. A challenging and exciting journey that we'll take following the same values as always. To go as far in the field of human health as we do in animal health. IPRA, building immunity for a healthier world. Bueno, ya os disculpáis que los subtítulos no aparecieron, pero un poco para que entendáis, ¿no? La filosofía de la empresa, que ahora está tan en boca de todos. Trabajamos bajo el paraguas, ¿no? De One Health, es decir, combinando la prevención en animal y combinando la prevención en humana, sobre todo ahora que tan importante es, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, con el tema de enfermedades zoonóticas, ¿no? Como puede ser la viruela del mono. Entonces la filosofía que tiene la empresa y bueno, la huella que quiere dejar es bueno, sobre todo la reducción del uso indiscriminado de antibióticos, como posteriormente veremos y ya se comentó en varias ponencias, pero bueno, también pues mejorar, ¿no? la sociedad a nivel sanitario, digamos. Somos una empresa de capital familiar. Empezó en Barcelona, cerca de Barcelona, todo el negocio. Aún así estamos presentes en 40 filiales. No somos ni mucho menos la empresa farmacéutica más grande del mundo, pero sí que es cierto que si solo tenemos en cuenta la parte de biológicos, es decir, de vacunas, sí que bueno, en los últimos años, en concreto, sobre todo dentro de la parte de agricultura, estamos teniendo un crecimiento muy rápido y muy exponencial.
Una cosa que nos diferencia sobre todo de otras empresas es que el modelo de negocio por el que apostamos es un modelo de negocio centralizado y únicamente tenemos dos plantas de producción, ¿no? Tenemos una planta de producción que está en España y otra en Brasil. En Brasil al final lo que hicimos fue un poco replicar todo el negocio que tenemos en España en cuanto a centro de I+D, centro de diagnóstico y producción. También ofrecemos una serie de servicios, ¿no? Tenemos unos centros de diagnóstico repartidos por todo el mundo. En concreto los que trabajan la parte de acuicultura estarían en España y en Brasil. Y bueno, además de esto sí que también tenemos otros centros de I+D, uno de los cuales por ejemplo está en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Y bueno, la idea es que cada vez vamos abriendo más filiales a lo largo de todo el mundo. La última, si no recuerdo mal, creo que fue en Pakistán hace unos meses. Entonces, como comentaba, ¿no? La idea que tenemos nosotros es que se reduzca el consumo de antibióticos. Esto no es una cruzada contra los antibióticos, ni mucho menos, que también comentaba el compañero Manuel Aguirre ayer. Pero sí que es cierto que se necesita una educación, ¿no? Y un uso racional, siempre y cuando esté justificado. Y es un poco lo que nosotros queremos trabajar. Y además, esto no es, no es solo una demanda del sector, digamos, o del consumidor, pero también a nivel de la Unión Europea y, bueno, como todos los países, pues es algo cada vez más fuerte, ¿no? Los requerimientos y la necesidad que hay para esta reducción. De hecho, por ejemplo, vosotros que algunos sois exportadores y vendéis en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, sí que el tema del consumo de antibióticos cada vez está más mirado, ¿no? Por parte de los consumidores y demandan un producto pues, con pocos antibióticos, sin antibióticos a poder ser, y esto hace que los productores se puedan posicionar en los supermercados y un valor añadido muy superior al producto, ¿no? Si sobre todo tenéis que competir con, por ejemplo, con productores de Asia, ¿no? De China. Siguiendo un poco con lo que dicen las autoridades, ¿no? Por ejemplo, se estima que para el 2050 la Organización Mundial de la Salud estima que unos 10 millones de personas morirán al año a causa de la resistencia de antibióticos, ¿no? Esto supone que quedará por delante incluso del cáncer. Y bueno, en el caso de la agricultura, por ejemplo, es curioso que prácticamente todos los antibióticos que se están utilizando están clasificados dentro de estos dos grupos, ¿no? Lo cual cada vez irán restringiendo más su uso, ¿no? Se consideran como críticos o de uso muy importante para el ser humano. Entonces, esto que hace, ¿no? O lo que intentamos nosotros es presentar nuevas herramientas para poder facilitar a los productores o darles opciones alternativas a esto. El tema, ¿no? Ya es tan serio incluso que, por ejemplo, en España ya hay una plataforma a nivel, a título nacional, que se llama el PRAM, ¿no? El Plan de Reducción de Antibióticos, y dentro del país, ¿no? La agricultura es una de las producciones más pequeñas, sin embargo, ya estamos trabajando. De hecho, nosotros somos el único laboratorio a nivel de España que está metido en este plan. Y ahora os queremos hacer una pequeña introducción sobre lo que viene siendo la vacunación en peces, ¿no? Un par de pinceladas para que todo el mundo entienda realmente cómo funciona. Esto imagino que muchos de vosotros ya lo sabréis, y es que los peces no son puiquiloteros, es decir, que no regulan su temperatura corporal y va a depender del medio ambiente. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo cuando se pregunta, ¿no? Por la duración de inmunidad, el tiempo que se tarda desde que un animal se vacuna hasta que desarrolla la inmunidad. Y también para, por ejemplo, el tema de la presencia de antibióticos en el filete, ¿no? Este es un factor que hay que tener en cuenta. Los peces, su primera barrera es la inmunidad de las mucosas, la cual una de las herramientas que nosotros vamos a presentar ahora es la que estimula principalmente. Y bueno, además los peces, esto también se comentó ayer, que tienen un sistema inmune no específico y otro específico, ¿no? Bueno, sin más dilación, pero lo que tiene que quedar claro es que hay una capacidad de estimular este sistema inmune, ¿no?
y es muy diferente de otras especies, como sobre todo de los mamíferos, mucho más simple el de los peces y mucho más complicado de estimular. Esta gráfica quizás ya la habréis visto muchísimas veces, ¿no? Que es siempre lo que se pone como para presentar el éxito, ¿no? Y la importancia y cómo de útil es la herramienta de la vacunación. Aquí en esta gráfica se puede ver, ¿no? la producción de salmón, que siempre se toma como referencia para cualquier ejemplo, ¿no? Sobre todo la salmonicultura y la industria del camarón. O sea, aquí vemos cómo aumenta la producción de salmón de forma prácticamente exponencial en Noruega y sin embargo podéis ver que el consumo de antibióticos todos los años cada vez es menor, ¿no? Y esto coincide en el tiempo con el desarrollo de diferentes vacunas que solucionan los problemas que realmente ellos tenían. Vale, entonces nosotros la forma, ¿no? o las diferentes herramientas que tenemos dos aproximaciones. En cuanto a acuicultura se trata, tenemos una línea de productos comerciales y otra línea de autovacunas, ¿no? Posteriormente Joao explicará cuál es el concepto de la autovacuna, pero bueno, simplemente para que lo veáis, tenemos una serie de productos comerciales, sobre todo son para especies marinas y para truchas. Tanto aplicación por inmersión, que posteriormente hablaremos, y aplicación por inyección. Y de hecho, que el otro día se ha comentado aquí que en Colombia ya se está empezando a trabajar una especie marina, como por ejemplo puede ser el mero Goliat, y nosotros sí que tenemos en concreto tres productos que sí que son compatibles con esta especie y ya los estamos utilizando pues, en Israel, que es un productor importante de esta especie, y también en Turquía. ¿Aló? Hola. Gracias, Enrique. Parabéns. Y ahora vamos a hablar un poco sobre las vacunas autógenas. Yo soy João Moutinho, soy biólogo de formación y encantado con las vacunas autógenas porque empecé a trabajar en 2012 en Brasil y no estoy aquí para hablar de otros, pero esto es magnífico, porque las vacunas autógenas o autovacunas tienen la capacidad de hacer. Porque, por ejemplo, en 2012 recibimos la visita de Robin Wardle, una persona, un gran profesional, que fue de la equipe que fez la primera vacuna del mundo. Y esta persona habló para otro que tenía una finca muy grande, que era muy importante empezar a vacunar porque en Asia ya tenía como 7 enfermedades y en Brasil solo tenía una, que era Streptococcus agalactium B. Y en aquel momento todos se rieron, como, ¿cómo va a vacunar pez por pez y tal? Y yo escuchaba, ¿por qué no se hace en la agua, inmersión? Entonces, IPRA teve la capacidad, por eso soy muy grato de trabajar. Ahí una charla solo para mostrar la capacidad que tiene y todos los negocios que IPRA trabaja con autovacunas. Pero España hace un trabajo muy importante en la piscicultura marina y los peces marinos son como muy sensibles, mucho más que tilapia. Brinco siempre con mis amigos, ¿no? Clientes, amigos, que se espijar encima de un tanque de peces marinos se muere todo. Entonces, las vacunas autógenas tienen ese papel muy importante. España y IPRA es lo top con esto en el Mediterráneo. Y yo no perdí tiempo por estar, no como responsable, pero participando de IPRA en Brasil, no perdí tiempo de llevar esto a Brasil. En el comienzo todos me llamaron de loco. Y no, ¿cómo va a traer una vacuna de inmersión a tilapia de marinos? Y yo hablé una cosa solo. El ancestral común de tilapia es marino. Y todos...
Entonces, para nosotros no importa la especie de pez, sí, hacer un buen aislamiento de la bacteria y hacer la vacuna buena. Esto es el trabajo de IPRA. Entonces, algunos puntos que podemos decir acá, como 3, no existe vacuna registrada contra el patógeno para la especie destino. Esto que estaba hablando antes. Falta de eficacia de los productos registrados, rotura de estoque de un producto registrado. Entonces, esta es la ventaja de la vacuna autógena. Y nosotros en Brasil, como Eric habló muy bien, somos un espelho de España, en Porto Alegre. Y en esto tenemos la capacidad de... Yo no faço el aislamiento en campo porque hay el riesgo muy fuerte de la contaminación de la muestra. Entonces enviamos los peces enteros, resfriados con hielo y una caja térmica con vuelo hasta 48 horas. Se llega en diarios y las personas especialistas, las expertas, hacen el aislamiento, la plaquea y se hace el crecimiento. Y desde entonces tenemos PCR y tenemos 16S, secuenciamiento. Es como tener toda la taxonomía de las bacterias del mundo. Y eso es muy importante, muy. Por eso soy encantado de trabajar en IPRA. Y conseguimos hacer cosas muy fuertes en Brasil ahora. Tenemos, por ejemplo, una vacuna pentavalente para 5 enfermedades con una inversión de 60 segundos, que es el que va a dar. Entonces, hasta el momento de ir para empezar con la inmersión, se hacía esto, la inyección a partir de 20-30 gramos y se elevaba hasta el final. Pero ahora tenemos la capacidad de empezar con 0,5 hasta 2, la media está a 1 gramo, que está bien para las hatcheries. Por favor. Listo, gracias. Entonces, desde el momento que empezamos acá hasta aquí, que como 60 días, 50, depende, pero la vacuna de inmersión tiene la capacidad de 4 meses. Y esto no quiere decir que sacamos la inyección, no. Esto es importante, lo efecto booster. Así es hecho en bovinos, por ejemplo, la fiebre aftosa, tiene que vacunar todo el año. Entonces, es así que tiene que pensar con peces también. No es porque vacunó un año que después no tiene que vacunar, porque todo ciclo se coloca peces nuevos. Entonces, es lógico que tienen que vacunar todos. Eso nos posibilita entonces estos puntos: mayor sobrevivencia de albinos, reducción de portadores asintomáticos. ¿Qué es esto? Los peces que siempre van a continuar teniendo alguna... Es brincadeira, pero es verdad. Es como una gripe. Tiene los peces enfermos, pero no consigue mirar, porque los peces están bajo de agua, no grita, no churia, entonces no sabe cómo estás, pero está enfermo. Entonces, el programa de vacunación se hace esto, evita que esté con gripe, porque siempre vamos a mirar los peces que están con la pneumonía, ya está arriba, muerto, malo, pero el estado gripal es muy importante entender. El efecto booster, como hablamos, y lo costo-beneficio, todo eso es ahí. Esto un poco fisiológico, no vamos a intentar, pero es la forma que se estimula los peces. Y lo más importante es que los peces a partir de 0,5 se empiezan a desarrollar la inmunología. Y la inmunología que Eric va a hablar tiene 3 caminos de inmersión que va a explicar.
Bueno, para seguir, un poco también lo que comentaba Joao, o sea, nosotros no solo tenemos experiencia, por ejemplo, con tilapia, especies mediterráneas, sino también con otra serie de especies para los productos comerciales y las autovacunas, ¿no? Entonces, como comentaba Joao, nosotros la aventura, digamos, en el sector de la tilapia la comenzamos en Brasil. Y cuando quisimos implementar esta herramienta, ofrecer esta herramienta de la vacunación por inmersión en el sector, pues bueno, había mucha gente que era escéptica y, como comentaba antes Joao, pues bueno, no se creían que algo que es aplicable en marinos fuese a tener resultado en tilapia. Y de hecho llegamos a escuchar comentarios, ¿no?, que decían que las tilapias en estos tamaños tan pequeños no tienen sistema inmune, cosa que es falso, ¿no? A partir de 0,5 gramos, y que está científicamente probado que los peces empiezan a desarrollar inmunidad, ¿no?, las diferentes especies que hay. Entonces, bueno, lo que decidimos fue hacer una prueba en Brasil, en un centro de investigación externo a nosotros, y bueno, lo que se probó, que veremos aquí, es, bueno, hicimos un desafío, había un grupo control positivo, uno negativo, y también 2 autovacunas, una monovalente y otra multivalente. Esto es porque sí que es cierto que en determinados momentos, ¿no?, depende de qué tipo de antígenos, patógenos se metan dentro de la vacuna, puede que haya una incompatibilidad antigénica, ¿no? Bueno, sin más, esto fue un poco el desarrollo del estudio. Simplemente decir, se hizo contra Francisella, en este caso. Los peces inicialmente estaban a 25 grados y posteriormente, en el momento del desafío, la temperatura se bajó a 22. Eric, un momento. Que baje la luz acá un poco de este tema para mostrar una cosa muy importante. Para que esto. Lo que yo quiero comentar es que el desafío no se hizo de forma intragástrica. Cada uno de los peces se iba sondando y se iba inyectando una cantidad de bacteria, ¿no? Lo cual quiere decir que esto, como comentamos antes, aquí está sobrepasando todas las barreras naturales de defensa del pez, lo cual quiere decir que el desafío fue muy agresivo, ¿no? Y además se hizo también a 22 grados, lo cual es una temperatura bastante baja y muy favorecedora, digamos, para esta enfermedad, ¿no? Solo un chiquito. Es mucho importante porque esta es la forma más potente de contaminar un pez, de esta forma. Y esto, gracias. Entonces, esto es muy rico, o que IPRA tiene la capacidad de hacer, porque es inyectar en las velocidades intestinales del animal. Entonces, vale, pues bueno, evaluamos evidentemente el porcentaje de mortalidad, el porcentaje de supervivencia, también se midieron anticuerpos y finalmente hicimos como una medición comparativa de los signos clínicos entre los diferentes grupos. Bueno, sí que está un poco pequeño, pero si nos fijamos directamente en el cuadro, la gráfica superior es el desafío que se hizo con una autovacuna monovalente y la de abajo es con la vacuna multivalente, ¿no? Pero bueno, si miramos aquí a la tabla, ¿no?, vemos que en el grupo control, que no estaba vacunado, el 65% de los peces murieron. Sin embargo, en los vacunados solo un 30%. O sea, es decir, que la supervivencia es mucho mayor. Y no solo eso, sino que también, bueno, lo que comentabas, medimos la presencia de anticuerpos frente a este patógeno, ¿no?, Francisella, y como podemos ver, el grupo de la derecha de la autovacuna, la presencia de anticuerpos era mayor y había más homogeneidad. Sí que es cierto, como se hizo en peces que sobrevivieron, el no vacunado también había una presencia, pero sin embargo mucho menor que en el vacunado. Y esto también es una parte bastante interesante, que bueno, se hizo como una escala de los diferentes signos clínicos que son más comunes de esta enfermedad. Y bueno, para no entrar en detalle, como podéis ver, la presencia de estos signos clínicos, ¿no?, este scoring que se hizo, fue evidentemente menor en todos los grupos vacunados. Esto es muy importante, sobre todo porque también se comentaba estos días que ahora la Francisella, ¿no?, por ejemplo, determinadas enfermedades no solo afectan en invierno, en verano, o alevines o ya pez de tamaño comercial, ¿no? Porque claro, como comentaba el otro día, si quieres filetear peces con granulomas, ¿no?, con lesiones, pues eso es un problema.
Entonces la vacuna no solo va a ayudar en la sobrevivencia de los peces, sino que también ayudará en mitigar esta presencia de signos clínicos. Bueno, esta es una de las fotos del estudio, no miraré más. Y bueno, ya para acabar, pues recalcar un poco el tema que comentábamos al inicio de la importancia de las vacunas multivalentes, que también muchas veces, ¿no? La gente solo se centra en un problema, como en el caso de la terapia sería el estreptococo, y en muchas ocasiones hay pues enfermedades que realmente están enmascaradas por un mal diagnóstico, ¿no? Y se asume que hay una mortalidad por una cosa cuando realmente es otra. De ahí la importancia que también se comentaba, si se quiere no reducir la resistencia a antibióticos, no solo por las pérdidas económicas, sino también por lo que va dictando la Organización Mundial de la Salud, pues esta es una de las pocas herramientas, evidentemente combinadas con bioseguridad y otro tipo de herramientas, ¿no? Y también, esto se comentaba, el tema de la virulencia y la aparición de nuevos serotipos de determinadas enfermedades, ¿no? Al final, las bacterias son organismos, entre comillas, muy simples, que cuando crecen unos junto de otros siempre hay una transferencia de material genético entre diferentes especies. Normalmente son mutaciones aberrantes, es decir, que no van a éxito, pero en otros casos sí, ¿no? Y esto es lo que pasa, pues que aparecen nuevas enfermedades, nuevos serotipos, etc. Y por último, que comentábamos al principio, el hecho de que somos una empresa de capital familiar, pues nos permite cierta independencia a la hora de tomar las decisiones y de saber dirigirnos hacia donde queremos ir y nos convierte en un partner fiable. Gracias. Muchas gracias.